Buenas tardes, buenas noches a todos. Un gusto también estar aquí y esperemos que sea un capítulo que sea de provecho a través de las preguntas y respuestas y participaciones de todos y cada uno. Pues bien, empezando con la primera pregunta, ¿por qué fuego extraño? Pues bien, hay varias posibilidades porque dentro de este fuego extraño hay más de un elemento presente. Bien, tenemos por un lado el fuego, por otro el incienso, por otro son dos los que están llevando este incienso cuando habitualmente lo tenía que haber hecho una sola persona, no dos. Entonces, bueno, hay como varias irregularidades, con lo cual podríamos ver cuál de ellas ha sido realmente o si ha sido una combinación de las mismas. Lo que sí podemos afirmar en base a un texto que os voy a compartir es que lo más probable dentro de todo este conjunto es que el fuego no procediera del altar del holocausto, el altar de la ofrenda de ascensión, donde se presentaban las diferentes ofrendas. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, porque en Éxodo, en el capítulo 30, los versos 8 y 9, dice, y cuando haga ascender Aarón las lámparas entre las dos tardes, dice, quemará el incienso continuamente ante Adonai por vuestras generaciones, no harás ascender sobre él incienso extraño. Y aquí menciona el incienso extraño. Esto sería en cuanto al incienso. Bien, en cuanto al fuego, tenemos la cita de Números 16:46, también en Levítico 16:12, cuando se habla de todo el orden, todo el ritual para Yom Kippurim, el día de las expiaciones, nos va a decir, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar. O sea, claramente hay una referencia a que el fuego para el altar del incienso, que estaba en el interior, tenía que provenir del altar del holocausto. Entonces, existe la posibilidad, con bastante seguridad, de que este fuego que ellos estaban tomando no procedía del altar. De ahí que sea un fuego extraño, un fuego que Dios no conoce. No sabe qué fuego se trata porque no procede del lugar de donde Dios había establecido que se tomara ese fuego. Bien, entonces más o menos creo que podemos ir apuntando en esa dirección. Bueno, si empezamos viendo cuál es el carácter de Dios, cómo él mismo se define cuando habla, por ejemplo, con Moisés y proclama su nombre, Dios mismo proclama su nombre, Moisés, sí, es misericordioso, pero también vemos que es un Dios que no dejará por inocente al culpable. Entonces, Dios tiene esas dos vertientes y a veces nos olvidamos de la otra vertiente. ¿Por qué? Porque nos gusta más que sea misericordioso a que sea justo, ¿no? Ya que no deje sin castigo al que merece castigo. Independientemente de cómo nos parezca a nosotros este juicio, la base tiene que ser el carácter de Dios, siempre. Porque de ahí partimos y sabemos que Dios es justo, que Dios no juzga injustamente. Por lo tanto, si estamos atribuyendo una severidad excesiva, en este caso a Dios, tal vez es porque no conocemos a Dios, o tal vez es porque tenemos otros parámetros de justicia que no son los que tiene Dios, o tal vez es porque, como probablemente ocurre en este texto y antes lo hemos comentado, no tenemos toda la información, o parece que no tenemos toda la información de lo que ocurrió. Hay como varias pistas, ¿no?, en este capítulo que nos pueden hacer entender qué está ocurriendo. En primer lugar, hablamos de los hijos de Aarón, en efecto. Hablamos de aquellos que tienen que ser, en primer lugar, un ejemplo también para el pueblo. Es decir, cómo se sirve en el santuario de Dios. Luego, no solo tienen que ser un ejemplo para el pueblo, sino que tienen que ser un ejemplo para las demás naciones. Hay un elemento que va a aparecer en este capítulo, que es el tomar vino, el tomar licor. Hay alguna otra palabra que se utiliza en función de la traducción que cada uno lea, pero hablamos de que los sacerdotes no podían tomar
ningún tipo de bebida alcohólica, y dice para hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. ¿Esto qué significa? Significa que no solo el sacerdote tenía que estar con las, digamos, cualidades o con la percepción no alterada por ningún tipo de bebida alcohólica, sino que tenían que diferenciar y hacer una diferencia en cómo era el culto, cómo era el servicio a Dios en Israel y cómo era el servicio a otros dioses de otras naciones. Dentro de los cultos que hoy diríamos paganos, cultos que se rendían a otros dioses que no era el Dios de Israel, el alcohol tenía un protagonismo notable, de tal manera que las borracheras llegan a formar parte de determinados cultos a determinados dioses paganos, dioses de otras naciones. Entonces Dios quiere marcar una diferencia muy clara de que eso no tiene que tener lugar en su santuario. Una de las posibilidades que se contempla es que tal vez Nadab y Abiú entran a hacer el servicio habiendo tomado alguna copita de más. Bien, entonces no están en un estado de sobriedad, sino que entran ebrios. Bien, esta es una posibilidad. Otra posibilidad es que entran y quieren hacer una libación. Una libación normalmente era de vino, ya lo hemos dicho, por lo tanto tendría algún tipo de fermento. Y quieren hacer una libación en el altar del incienso, altar sobre el cual no se hacían libaciones. Las libaciones las tenemos fuera, pero no dentro. Entonces, esta es otra posibilidad. Indistintamente, lo que está ocurriendo aquí, como he dicho al inicio, es una serie de irregularidades en el servicio a Dios, un servicio que, como hemos estudiado en el libro de Éxodo, es como muy minucioso. Dios marca exactamente cómo quiere que se hagan las cosas en su casa. Y si entramos aún y ahondamos un poquito con más detalle en el significado de los nombres Nadab y Abiú, lo que vamos a tener es que, por ejemplo, Nadab significa, o mejor dicho, más que significa, es de la misma familia que un verbo, que suena igual en hebreo, que es Nadab, que tiene que ver, y lo voy a leer para no equivocarme, con incitar, con impulsar. De aquí viene también la palabra nedabá. Nedabá la hemos visto como ofrenda voluntaria, una ofrenda que se hacía por iniciativa propia. Entonces ya nos está apuntando el nombre de Nadab que están empezando a hacer algo por iniciativa propia, es decir, de su propio corazón, algo que ellos quieren hacer y que Dios no ha pedido. Por eso también puede ser que sea fuego extraño. Y luego Abiú, que significa mi padre es él. Ahora, ¿quién es tu padre? Porque mi padre es él después de Nadab, lo que nos están diciendo a nivel de significado es mi padre es la iniciativa propia. Y por lo tanto, sirvo a Dios como considero que tiene que ser servido, conforme a mis ideas, conforme a mis gustos, conforme a mis preferencias, conforme a lo que yo creo. Ahora bien, nuestro Padre, si es Dios, pues vamos a servir a Dios como Él quiere ser servido, no como a nosotros se nos ocurre, ¿no? Entonces, de alguna manera, en forma de claves, si queremos, en forma de pistas, nos va dando el relato una serie de elementos que nos aportan la información, creo que más que suficiente, para entender que no fue cualquier cosa lo que Nadab y Abiú estaban haciendo, ¿no? Además, entendiendo todo lo que es el santuario, que ya lo hemos visto, es la casa de Dios, entonces tiene una seriedad clave. Y el servicio a Dios a día de hoy debería tener también esa seriedad, ¿no? A veces, puesto que, claro, no caemos fulminados, nos tomamos un poquito el servicio a Dios a la ligera, con mucha familiaridad, porque Dios es nuestro Padre, porque Dios nos ama, y como que estamos muy relajados. Yo si fuera un Kohanim, fuera de los sacerdotes y tuviera que servir en el Mishkan, en el tabernáculo, yo no entraría relajado, porque sabes que en cualquier momento, cualquier error, sobre todo cuando la intención no es la correcta, y a Nadab y Abiú no tenían la intención correcta, por lo que he explicado, bueno, podías morir, te jugabas la vida a la hora de servir a Dios. Esto ha desaparecido un poquito de nuestros escenarios y de ahí que nos hemos relajado. Pero Dios siempre ha sido igual. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, me acuerdo de Ananías y Safira, que han vendido una propiedad,
porque era lo que la gente hacía, vendía sus propiedades y traía el precio, esto está en el libro de los Hechos, traía el precio de la heredad a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para que se repartiera según las necesidades que había en esas comunidades en aquel momento. ¿Ellos qué hacen? Bueno, venden la propiedad, pero en lugar de decir la verdad, mira, vamos a entregar la mitad, es lo que queremos ofrendar, porque era totalmente voluntario. Bueno, pues dicen que la han vendido a un precio que no es cierto, con lo cual están engañando y caen fulminados. Entonces vemos como también en el llamado Nuevo Testamento ocurre algo similar, no obviamente no es lo mismo, pero algo similar, ¿no? Entonces, este hecho de tomarnos a Dios en serio, de tomarnos el servicio a Dios en serio, conforme a lo que está escrito, no según nuestras buenas ideas, sino según nuestras buenas intenciones, es importante. Luego el hecho de que mueran quemados me llama la atención, y esto no lo había visto antes, pero son llevados fuera del campamento con sus túnicas. Esto significa que las túnicas no se quemaron, que estaban suficientemente enteras como para poderse enterrar con esas túnicas que formaban parte de las vestiduras sagradas del servicio en el Mishkan. Bien, con lo cual tampoco a veces podemos imaginar ese fuego que ha sido como algo bárbaro, y tal vez no fue tanto, tal vez fue lo suficiente como para que muriesen sin que el resto quedase afectado. Bien, entonces hay que ir estudiando y hay que ir sacándole esas pistas, esas claves que tenemos en el texto para ir poniendo en la balanza todo el peso del acto que realmente llegan a cometer Nadab y Abiú. Sí, realmente antes no recuerdo que tengamos ningún mandamiento específico, y de ahí que se crea eh, como una posibilidad que hubiesen entrado en estado de embriaguez a hacer a encender el incienso, el altar del incienso. Sí, de ahí que tomen un fuego que no es, de ahí que entren los dos cuando debería haber entrado uno solo. Hay muchas irregularidades en todo el procedimiento que llevan a cabo. Entonces, no cuadra, y para mí tiene sentido que además de coger un fuego que no proviene del altar, lo hicieran bajo los efectos del alcohol, de alguna manera. Claro, sí, la palabra también, cuando traducimos incendio, podríamos traducir por lo que se ha quemado. No tanto, nosotros cuando hablamos de incendio, y si se lo preguntamos a Marcos, pues casi seguro pensamos en un incendio forestal, ¿no? Un incendio de un edificio, con lo cual eso es fuego por todas partes y muy difícil de apagar. Sería complejo que hubiera habido un incendio de gran magnitud. ¿Por qué? Porque pensemos que están en el interior del Mishkan, es decir, en el lugar santo. Están frente al altar del incienso. Tenemos la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo. Tenemos todo lo demás que siguen siendo telas. Entonces, si, si llega a haber un incendio, el Mishkan tiene que ser reconstruido de alguna manera. Y ya no sé cómo iríamos de tiempo para la inauguración que iba a ocurrir el primer día de Nisan. Con lo cual, y la Biblia no registra, ¿no? Que reparan nada del Mishkan, sino creo que hubiese sido como de sentido, que bien, hubo un incendio y se reparó el Mishkan y se arregló, no sé, creo que tendría sentido que se hubiese comentado. No tenemos información al respecto, y lo único que nos dice es que ellos mueren porque a causa de ese fuego, y que efectivamente ha habido algo que se ha quemado. En este caso, ¿quién se ha quemado? Pues se han quemado Nadab y Abiú, ¿no? Entonces, sí me llama la atención que efectivamente no dice lamentad por Nadab y Abiú, sino lamentad porque se han quemado. Entonces, sería un lamento indirecto, en este caso, por la muerte, el fallecimiento de Nadab y Abiú. ¿Bien? Vale. Quien no puede salir son
los hermanos de Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Ellos han sido ungidos con ese aceite especial y durante 7 días tenían que estar dentro del Mishkan, dentro del tabernáculo. En ese plazo de tiempo no podían salir fuera. Era un tiempo de consagración. Recordemos, hace 2 semanas estuvimos viendo el capítulo anterior, en el capítulo 9, que se nos dice, y al octavo día. Y al octavo día se hacen una serie de sacrificios, desciende la gloria de Dios, lo estuvimos comentando. Entonces era el tiempo de consagración para el sacerdocio. Bien, entonces en ese tiempo no podían salir. Ahora se les dice, porque de pronto, claro, imaginaros, se están llevando a sus hermanos fuera del campamento, probablemente o para sepultarlos de alguna manera o echarlos a las cenizas, donde se echaban las cenizas, no lo sé, porque no hay información a ese respecto, pero sí se los llevan fuera del campamento. Como familiar, como hermano, Aarón como padre, bueno, ¿qué haríamos, no? Si fuésemos él, pues nos vamos. No podéis salir. El aceite de la unción está sobre vosotros. Hay un propósito, habéis sido consagrados, estáis siendo consagrados para el servicio y os tenéis que quedar dentro. Si salís fuera, podéis fallecer. Es decir, que no haya más irregularidades en todo este proceso. De hecho, al final del texto ahí hay una cuestión también que a veces no se entiende, ¿no? Porque había una parte de una ofrenda que tenían que haber comido, no la comen, Moisés como que les riñe y Aarón da una explicación que a veces nos queda un poco confusa, ¿no? Pero creo que la corrección que Moisés lleva a cabo es precisamente por lo mismo, porque, oye, ya ha habido una irregularidad, vamos a hacer las cosas bien hechas, porque si no el juicio de Dios va a seguir sobre nosotros. Entonces, en este sentido, tenían que permanecer, lo va a decir, no sé si lo vimos en el 9 o en el 8, uno de los 2 capítulos, si mal no recuerdo, que tienen que estar esos días dentro del tabernáculo. Realmente, bueno, dentro de la ley el lenguaje es estatutos, decretos, juicios, tenemos como a veces categorías, ¿no? Normalmente suele aparecer en algunas traducciones bíblicas lo de estatuto perpetuo. Esto será estatuto perpetuo. Bueno, pues los estatutos se refiere a esas partes dentro de lo que sería la Torá, ¿no? Y sí, también ellos tenían la función de instruir y dentro del ámbito del tabernáculo. Realmente el sumo sacerdote lo encontrábamos allí, era el que ejercía. Y hay un texto, no recuerdo la cita, ya los que me conocéis saben mi fama como recordando citas y necesito a mis citadores, pero hay un texto que nos dice uno de los mandamientos que dice que en caso de juicios difíciles, bueno, en última instancia se recurría al sumo sacerdote y que él dictaba la sentencia y quien no escuchara al sumo sacerdote, pues digamos que era un pecado de corte, un pecado de muerte que diríamos hoy, de caret. Con lo cual sí, el sumo sacerdote, para encontrarlo, sí o sí teníais que ir al tabernáculo, al Mishkan. Al menos durante este tiempo. Luego ya vamos a tener el templo, va a estar en Jerusalén, ya vamos a tener un tribunal de justicia instaurado, o sea, va a haber una evolución histórica también a este respecto, ¿no? Pero en este momento en el que nos encontramos, sí, el sumo sacerdote estaba allí y desde allí se dictaban también sentencias, juicios, era también parte del tribunal de justicia, el tribunal supremo, para entendernos. No es incorrecto tomar vino, no es incorrecto tomar vino, lo incorrecto es tomarlo hasta tal punto que obviamente estemos bajo el efecto del alcohol. Ese sería que nos emborrachemos, vulgarmente así lo decimos, ¿no? Dice Pablo en una de sus cartas, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu de Dios, ¿no? Cantando con himnos, salmos, cánticos espirituales, etcétera. Nos explica también cómo ir siendo llenos del Espíritu de Dios. Entonces, las borracheras aparecen en casi todas las cartas como una de las obras de la carne, los frutos de la carne. Eso es contrario
a Dios, al fruto del Espíritu, al servicio a Dios, y lo es en cualquier contexto, a eso me refiero. Claro, más aún cuando la responsabilidad es mayor. Aquí tengamos en cuenta que estamos hablando de los hijos de Aarón, aquellos que van a heredar el sacerdocio, y por lo tanto van a ser, en este momento de la historia que aún no hay monarca, el sumo sacerdote llega a ser el máximo representante de la nación, eh, para con Dios y para con el pueblo. Entonces, obviamente están ocupando uno de los lugares más importantes en este momento. Entonces, también vamos a ver que el hecho de no dados al vino va a ser uno de los requisitos para los ancianos, para los obispos. En la primera carta a Timoteo, creo que en el capítulo 3, si mal no recuerdo, es uno de los requisitos de personas que van a estar legislando al pueblo de Dios aún en la dispersión, en el exilio. Con lo cual el tema del vino y el servicio a Dios, bueno, el vino no es malo, el vino es más, un poquito de vino incluso ayuda al estómago, el vino alegra el corazón, el vino es bueno. Ahora bien, como casi todas las cosas, cuando eso es un exceso, cuando se abusa, cuando ya perdemos el control, pues obviamente no podemos servir a Dios. Y en primer lugar, nosotros no podemos hacer diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo nuestras facultades, no estamos bajo la guía del espíritu tampoco, estamos bajo la guía del alcohol, y tampoco estamos haciendo ninguna diferencia entre, en aquel contexto me refiero ahora, entre cómo se servían a otros dioses y cómo se sirve al Dios de Israel. Ah, mira, pues se emborrachan igual que se emborrachan los filisteos, igual que se emborrachan los babilonios, igual que se emborrachan los asirios, y tienen sus cultos de la misma forma. Entonces no hay diferencia ninguna. Y una de las cosas que Dios quiere, a través de su pueblo precisamente, es mostrar que el culto a Él es un culto único, que no, a Él no se le sirve como se sirven a los otros dioses. Él es un Dios único entre todos los dioses, y por lo tanto su casa es un lugar único entre todos los templos que había en aquel momento, y los sacerdotes tienen que ser diferentes de los sacerdotes a otros dioses, y su servicio tiene que ser distinto, ¿no? Entonces eso se llama, en otro lenguaje, santo, separado, apartado, ¿no? Eso es lo que Dios quiere. Y por eso esa mención también al vino. En esas dos direcciones, que nosotros a la hora de servir a Dios, o los sacerdotes a la hora de servir a Dios, puedan discernir, puedan separar lo que es limpio de lo que no es limpio, lo que es fuego extraño de lo que no es fuego extraño, es fuego válido, por ejemplo, y no solo eso, sino que puedan separar el servicio a Dios de lo que es el servicio a otros dioses en otros pueblos, por ejemplo. En cuanto a la primera, no estoy muy seguro de que pudiéramos llegar hasta ahí. Habría que ver más, pero básicamente el significado... Claro, las dos casas sería para los que tal vez voy a situar porque entiendo directamente la pregunta, pero no sé si todos estamos igual. Entonces, cuando se habla de las dos casas, se habla de la casa de Israel, reino del norte, ¿recuerdo? Después de Salomón, Jeroboam se divide el reino, tenemos a grosso modo 10 tribus en el norte, 2 en el sur. El reino del norte recibe el nombre de casa de Israel, Efraín, la casa de José, tiene su capital en Samaria, y el reino del sur, Judá, ¿vale? Con la capital en Jerusalén. Obvio que de los dos los buenos son los de Judá, ¿vale? Según los relatos. Y en cierta medida hay reyes que hicieron lo recto delante de Dios en el reino de Judá, no así en el reino del norte, ¿vale? Entonces, me imagino que él preguntaba por Nadab y Abiú, si en Nadab podemos tener a una de las casas y en Abiú otra de las casas, ¿no? Tendríamos que verlo, tendríamos que verlo. No he llegado tan lejos, entonces habría que ver si es posible hacer el recorrido desde Nadab y Abiú, y las cosas cuadran. Pero es una buena pregunta. Y luego, será también que no era el tiempo de entrar. Es posible. Es posible que no fuera el momento de entrar a hacer ese servicio. Como digo, dentro de lo que hicieron, creo que no había nada bien hecho.
porque cogen fuego que no toca, tal vez entran bajo los efectos del alcohol, tal vez entran fuera de tiempo, porque luego les va a decir, aunque no necesariamente se tuvieron que meter en el lugar santísimo, tal vez solo entraron hasta el lugar santo, porque tenemos ahí el altar del incienso, como que a veces hace de frontera entre los dos espacios, pero entraron los dos cuando solo tiene que entrar uno. Todo era irregular desde donde lo mires. Entonces, sí, también sería una posibilidad que entrasen cuando no tocaba entrar. Es posible. Buena pregunta. Realmente no nos dice que no puedan sentir dolor. Solamente lo que está diciendo es que no pueden expresarlo según las formas de aquella época de expresar el dolor, que era precisamente como nos está describiendo aquí. En otros casos también intervenía el cilicio, la ceniza, había toda una serie de elementos externos que la persona llevaba a cabo cuando estaba de luto. Entonces lo que le está diciendo no es no lloréis, no sintáis pena, no sepa mal, no se está metiendo con qué tienen que sentir. Se está metiendo, o les está diciendo, que no lo expresen de forma visible. ¿Por qué? Lo que está teniendo en este tiempo es una consagración. Es algo contrario al luto. Bien, entonces, me hacía memoria con este texto de un texto similar que encontramos en el llamado Nuevo Testamento cuando Jesús, Yeshua, habla del ayuno. Dice, vosotros cuando ayunéis, no lo hagáis visible. Es decir, no vayáis demacrado, no, lavad vuestros rostros, ungiros con aceite. Es decir, que no vean que estáis ayunando, que no vean que estáis de duelo, porque el ayuno normalmente se lleva a cabo con este motivo. Entonces, creo que hay una conexión. No es que no estéis tristes, sino que no mostréis externamente el luto. Sencillamente eso. Porque ya vamos a ver al final del capítulo, seguramente llegaremos, que Aarón no come algo que debería haber comido y una de las posibilidades es porque está de luto. Y no hay juicio. Con lo cual Dios no está en contra de que se sientan tristes o de que estén de luto a nivel interno, sino simplemente lo que estamos haciendo tiene un propósito, es contrario al luto, se va a inaugurar el Mishkan, ellos están siendo consagrados y todos los elementos que intervienen aquí, fíjate que sacadlos fuera del campamento y continuemos. Es un proceso que Dios no va a detener, en este caso, más que nada porque Nadab y Abiú han procedido como han querido, voy a decirlo muy llanamente. Así que ese sería un poquito el matiz con lo que dice. Porque es verdad que puede parecer que justamente Dios le está diciendo, mira, dejaros de... olvidaros de que han muerto vuestros hermanos y seguid adelante. No, no es eso, ¿no? Ellos van a sentir emociones y Dios no se está, en este texto al menos que en este episodio, no está en contra de eso ni se lo está prohibiendo. Sí, sí, sí. El problema no es que no podían ejercer el sacerdocio. Eh, Tal vez se ha mezclado la información en algún momento, porque hemos saltado a otros episodios. Ellos pueden ejercer el sacerdocio, claro, por eso están en el Mishkan cuando digo Mishkan siempre me refiero al tabernáculo, la habitación de Dios, la casa de Dios, ¿vale? Ellos pueden ejercer, por eso están allí, por eso están siendo consagrados. De lo contrario no estarían, ahí dentro no había más gente durante ese tiempo que Aarón, sus hijos, la familia de Aarón que comía de las ofrendas, aunque no se lo menciona, casi no se lo menciona de manera directa, hay un versículo aquí sí que aparecen las hijas de Aarón, y Moisés. El resto del pueblo no tiene permiso para estar durante este tiempo allí. Entonces, ellos están porque pueden estar. Ahora bien, el problema no es que están porque pueden estar, sino cómo llevan a cabo ese ejercicio del sacerdocio, que no hay, como he dicho, es irregular por donde lo miremos y
es probable, no, tampoco lo podemos dar como una verdad absoluta, pero sí es bastante probable y tiene todo el sentido que pudiera ser así, que estaban bajo los efectos del alcohol. Entonces, o que el alcohol tuvo algún papel, tal vez una libación, como he dicho, tal vez ellos no están bajo el efecto, pero llevan una libación a un altar que no acepta libación porque Dios ha dicho que ninguna libación se va a echar sobre el altar del incienso, ¿no? Entonces, bueno, es como el juicio de Yeshua, que había irregularidades por todas partes, entonces incumplen la Torá no una vez, ni dos, ni tres, sino en todo el proceder que llevan a cabo Nadab y Abiú en este capítulo, todo es irregular. Incluso su motivación, su corazón, que nos lo deja ver a través del significado de los nombres, ¿no? No es casualidad que justamente sean Nadab y Abiú los que lo hacen y que además sus nombres tengan el significado que he compartido, ¿no? Nadab, que sería y que tiene relación con una ofrenda voluntaria, por lo tanto algo que surge de la iniciativa propia. Y ahí recuerdo, por ejemplo, si Uriel de las dos casas que hicieron una fiesta de su propio corazón en el 8º mes, con lo cual ahí sí podríamos tener un vínculo al menos con Nadab y la casa de Israel, el reino del norte, y luego que, aunque el significado de Abiú es mi padre es él, pero no dice Dios es mi padre, sino que no está definiendo quién es su padre. ¿Quién es el padre Mi padre es él, sí, pero ¿quién? ¿Aarón? ¿Dios? ¿Nadab? ¿Quién es tu padre? No, mi padre es él. Entonces, no queda claro. Sabemos que es Aarón, pero el significado simplemente es mi padre es él. Entonces, mi padre, porque sigue de alguna manera a Nadab, mi padre, hago lo que Nadab hace, sigo lo que sigue Nadab. Y Nadab es mi propio corazón, mi propia intención, mi propia voluntad, ¿no? Y por eso las obras de Nadab y Abiú en este caso no son justas, son pues injustas a todas luces porque no se ajustan, valga la redundancia de términos, a lo que Dios ha pedido y quiere que hagan en el Mishkan durante ese tiempo. Bueno, en primer lugar, la base del nazareato sin duda tiene conexión. Al final, bueno, para tal vez si alguien no conoce el voto del nazareo, no nazareno, no. Con N es de Nazaret, ¿vale? El voto nazareo del Nazir es Sansón. No puede cortarse el pelo, no tiene que tener ningún tipo de conexión con el vino, la uva, cualquier cosa relacionada ya aún más, un poco más extremo casi, diría. Es como el prototipo de Nazareo. En cuanto a formas, no en cuanto a su manera de proceder, porque, bueno, no cumplió nada del voto. La cuestión es que sí hay vínculos. ¿Por qué? Porque la persona que hacía ese voto era para servir en el templo, o para servir en el Mishkan, para servir en el tabernáculo. ¿Vale? Entonces, tú quieres servir en el tabernáculo, pero no eres de la tribu de Leví, haces un voto de nazareo y te consagras al Señor. Entonces, durante el tiempo del voto, estás sirviendo, obviamente, en ciertas funciones, no en todas las funciones. ¿Vale? Entonces, claro, tienes ciertas que cumplir como ciertos requisitos que tienen que ver con el sacerdocio. Y aquí tenemos una muestra de eso también. Así que sí, tenemos un vínculo entre lo que aquí se nos dice y el voto del nazareo. Sí, hay distintos niveles de santidad y ¿cómo lo vemos? Con el propio Mishkan, el propio tabernáculo. No es lo mismo la santidad del atrio que la santidad del lugar santo, que la santidad del lugar santísimo. Bien, entonces en el atrio podía llegar el israelita con su ofrenda, pero no podía entrar al lugar santo. El lugar santo ya quedaba reservado para el sacerdote. Y el sacerdote no podía entrar cuando quisiera al lugar santísimo, sino solamente una vez al año en Yom Kippurim, el día de las expiaciones, para expiar el pecado
pues del tabernáculo, de su casa, del pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí hay diferentes niveles de santidad. En Mishkan es un claro ejemplo. El propio campamento que tiene dentro, o sea, fuera del campamento es inmundo. El campamento tiene una santidad, pero el tabernáculo tiene otra santidad que no tiene el campamento. Con lo cual, sí, hay niveles de santidad, igual que hay niveles de pecado, igual que hay niveles en pues muy diferentes cosas que a veces hemos dado, o es santo o es profano, pues bueno, a lo mejor es santo, pero no tan santo como, ¿no? O es pecado, pero no es tan pecado como. Entonces, sí, hay grados. Sí, es un fragmento. A mí me llama mucho la atención cómo se relata, cómo se está relatando esta parte. Porque venimos de una irregularidad, dos hijos mueren, queda clara que no, la motivación no está bien, su proceder no está bien, cero patatero. Y ahora nos encontramos con otra irregularidad, ¿no? Hay ofrendas, recordemos esto, ya lo estuvimos viendo cuando estuvimos viendo cada tipología de ofrenda, ¿vale? Eh, Había ofrendas, aquellas ofrendas cuya sangre no entraba en el lugar santo, no se introducía la sangre, eran las ofrendas que se podían comer. En este caso, habla de la ofrenda de expiación, volvemos a ese término expiar, que no aparece en el hebreo, aparece hatat, que sería por el pecado, ¿vale? Un sacrificio por el pecado, esa sería más correcta la traducción de entrada, más que expiar, porque expiar tiene que ver con el verbo que no tenemos en el texto hebreo. Entonces, parece eso, no han comido lo que debían haber comido. Ahora bien, pasamos de el juicio de Dios directo a Nadab y Abiú. Dios en esta escena no aparece, no se pronuncia, no emite un juicio, nadie fallece, y quien está juzgando es Moisés, ¿no? O sea, hay un cambio de Dios a Moisés. Entonces, claro, tal vez, y aquí entramos en, bueno, ¿qué pudo pensar Moisés, ¿no? ¿O qué pensaría yo si yo fuese Moisés en esta situación? Mira, han muerto dos por hacer las cosas mal, ahora estos dos están haciendo las cosas mal, van a morir, esto va a ser un gran desastre porque no paramos de irregularidad en irregularidad. Entonces como que hay esa reprensión de Moisés. Y está la reprensión, fijaros, hacia los hijos directamente. Pero quien contesta no son los hijos, sino Aarón. Aarón es quien responde a Moisés y le explica por qué está pasando lo que está pasando. Me hace acordar, y ahora vuelvo, solamente en cuanto al proceder de Moisés y al proceder que a veces podemos tener nosotros con otros hermanos. Bien, a eso voy a ir ahora y después explico qué le pudo pasar a Aarón para no comer, qué explica él, ¿no? Y qué posibilidades tenemos ahí. Me hace acordar de cuando las dos tribus y media en el libro de Josué, dos tribus y media, la Rubén, Gad y media tribu de Manasés, quedan a este lado del Jordán, porque ellos piden la heredad a este lado del Jordán, se la da Moisés, y tienen instrucción de cruzar con sus hermanos, el resto de tribus, al otro lado del Jordán, ayudarles a conquistar la tierra, su heredad, y después regresan. Bien, cruzan de vuelta y se quedan con lo que ya Moisés les había dado. ¿Qué ocurre? Que dicen, oye, cuando pase el tiempo, van a decir que nuestros hijos no tienen nada que ver con el pueblo de Israel, se los van a quitar de encima. Bueno, vamos a construir un altar como el altar que está en el Mishkan, el altar del holocausto, de la ascensión. Entonces hacen un altar y les llega noticia a las otras tribus que están al otro lado del Jordán de que estas tribus han construido un altar. ¿Qué ocurre? Que dicen, oye, van a sacrificar sacrificios, eso es idolatría, porque solo se puede sacrificar en el altar que Dios ha ordenado. Y está a punto de desatarse una guerra civil, porque no han entendido los motivos que les está llevando a estas dos tribus y media a construir el altar. Total, que se arman, está a punto de desatarse la guerra civil y hablan, oye, ¿qué estáis haciendo? Vais a traer maldición sobre vosotros y sobre nosotros, sobre el pueblo. Y ellos les explican, mira, no hemos hecho este altar para sacrificar nada.
lo hemos hecho como un testimonio para que cuando pase el tiempo, nuestros hijos puedan decir, mira, nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, somos igual, somos el mismo pueblo, porque este altar da testimonio que es igual que el altar de Jerusalén, que lo hicieron nuestros padres, y ahí se calman y dicen, ah, vale, si es así, perfecto, pero nunca se os ocurra caer en idolatría, cosa que acabó pasando. El punto es que muchas veces no conocemos la motivación que le ha llevado a un hermano o una hermana a hacer algo determinado. Y a nuestros ojos, bajo nuestra justicia, decimos, oye, vamos a morir todos, ¿no? Que es un poco, yo creo, lo que le podía pasar a Moisés, es decir, otra vez van a caer fulminados. Entonces, qué importante, y es una lección que aprender también por mi parte, de antes de emitir un juicio, de esta persona seguro que está haciendo esto por esto y por esto y por esto, y ya sacamos todas las conclusiones, preguntarle al hermano o a la hermana, oye, ¿y esto por qué lo estás haciendo? ¿Por qué has tomado esta decisión? ¿Esto lo estás haciendo de esta forma y con este fin? Y una vez tenemos la información, es que entonces podemos sacar conclusiones. Pero si las sacamos de manera prematura, corremos el riesgo de equivocarnos. Porque fijaros que aquí quien juzga no está siendo Dios, sino Moisés. Entonces hemos cambiado. Y Moisés es Moisés, ojo, que lo digo consciente de quién era y qué figura es Moisés dentro del pueblo de Dios. Bien, entonces esto por un lado. Por otro lado, cuando vemos a Aarón, la explicación que le da, dice, mira, a mí me han sucedido estas cosas. ¿Le hubiera agradado a Dios que yo hubiera comido con todo esto que me ha pasado? ¿Qué podía haber ocurrido? Primero, una de las cosas que con casi toda seguridad, no me atrevo a afirmar 100%, pero casi toda seguridad, es que él está de luto. Ha perdido 2 hijos. Hubieran hecho de manera justa o injusta. Entonces, él hubiese comido de una ofrenda con un pesar que no correspondía a la participación de esa ofrenda. Eso por un lado. Y por otro lado, cabe también la posibilidad, y tiene también sentido que pudiera ser así, y una no quita la otra, pudieran darse las dos cosas también. Es que él estaba inmundo. ¿Por qué? Porque tal vez, y esto no lo dice el texto, es una posibilidad solamente, tal vez en el momento en el que estaban sacando sus hijos no pudo evitar entrar en contacto con sus hijos fallecidos. Y eso lo hacía inmundo. Se nos va a decir, hay un texto por ahí en Levítico 21, y este no es que lo sea buen citador de pronto, es que lo tengo apuntado, si no, no me acuerdo. Levítico 21 del 1 al 3, donde dice, y dijo Adonai a Moisés, habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles, por un alma no se hará impuro en sus pueblos, es decir, por cualquier persona no se va a hacer impuro, ¿bien? Por cualquier persona que muera. Mas por su pariente de sangre, el cercano a él, por su madre, por su padre, por su hijo, que es el caso que tenemos aquí, por su hija y por su hermano y por su hermana virgen, la cercana a él, la cual no haya tenido varón, por ella se hará impuro. O sea que, de alguna manera, cabe la posibilidad de que Aarón se hubiese hecho impuro a través del contacto con sus hijos fallecidos, con muertos, y en estado de impureza no podía comer de la ofrenda. Por lo tanto, estaría obrando conforme a la Torá, a pesar de que a ojos de Moisés pareciera una irregularidad. De ahí que tiene sentido que alguna de estas cosas pudieran ser, o las dos. ¿Por qué? Porque Dios no interviene juzgando con la severidad, ni juzgando con la severidad, ni sin la severidad, no aparece. Y Moisés, cuando escucha la respuesta de Aarón, se queda conforme, como diciendo, vale, las cosas se están haciendo dentro del orden que Dios estableció. Porque creo que es si podemos decirlo, el miedo de Moisés en esta escena, ¿no? O al menos lo que nos transmite, o puede transmitir al lector, la reacción de Moisés. Bien, entonces más o menos creo que pueden ir por ahí los tiros. Hay que acostumbrarse a asumir que nos hemos dejado cosas. Siempre nos dejamos cosas.
Eso ya por descontado. Pero sí es verdad, bueno, voy a dejar dos cosas. Una a nivel de unir textos, es más que curioso, que cuando dice tomó cada uno su incensario, esa construcción en hebreo solo aparece en otro episodio en la Biblia y es la rebelión de Coré, donde dice que tomó cada uno su incensario, la misma expresión en hebreo, no aparece más en toda la Biblia. Entonces, bueno, ya eso de vuelta nos indica el proceder de Nadab y Abiú, cómo había cierta rebelión, cierta rebeldía en ellos a la hora de servir, ¿vale? Esto creo que es más que curioso, digo, porque nos permite unir textos, ayuda a entender el proceder de Nadab y Abiú, nos ayuda a conectar la Biblia, ¿no? A hacer de ella no muchas piezas sueltas, sino un puzzle con sentido. Y luego, si se ha dicho, ha sido la idea, creo que es parte de, si no todo, pero al menos sí uno de los mensajes, una de las enseñanzas importantes de este capítulo que le hemos trabajado, ¿no? Que es cómo estamos sirviendo a Dios, con qué actitud, cómo estamos procediendo. Lo estamos haciendo de nuestra propia iniciativa, con nuestras propias ideas, embriagados, tal vez no nos embriagamos de vino, ¿no? Dice, bueno, yo borracho no sirvo a Dios. No, pero puedes embriagarte de poder, ¿no? Y estar embriagado por el poder y servir a Dios embriagado de poder, embriagado de fama. Puedes estar ebrio, pero ebrio de amor. Y no de un amor positivo, sino del amor subjetivo, que cada uno entiende lo que es el amor y por lo tanto vuelve a ser un servir a Dios conforme a nuestro propio corazón, ¿no? Para mí amor es X, yo lo defino lo que es el amor y conforme al amor yo sirvo a Dios. Entonces tú no estás enamorado de Dios, estás enamorado del amor y del amor tal y como tú lo entiendes, ¿no? Entonces a veces decimos la intención es todo lo que cuenta, ¿no? La intención es lo que cuenta. Bueno, pues para Dios eh, no es todo la intención. No vale las buenas intenciones, ¿no? Había alguien que decía que el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. Eh, y es cierto, en un sentido. Lo que tenemos que buscar no es una buena intención a la hora de servir a Dios, sino servirle como Él quiere ser servido, como Él nos ha dicho, vivir como Él quiere que vivamos, ¿no? La santidad no la podemos definir nosotros, la santidad la define Dios y la define en su palabra. Nos da los mandamientos para que, viviendo conforme a sus mandamientos, amemos a Dios y amemos al prójimo. Esa es la definición que Dios hace de lo que es amarle a Él y amar al prójimo. Entonces, esta enseñanza creo que es una de las principales del capítulo y hay un texto que con él quiero cerrar, que os quiero compartir, que está en la llamada carta a los hebreos, en el capítulo 12, los versos 28 y 29. Bien, dice lo siguiente. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, que es el reino de los cielos, el reino de Dios, un reino que no puede ser movido, no puede ser quitado, Reina Valera traduce tengamos gratitud, seamos agradecidos. Realmente el sentido del texto es estimemos esta gracia, ¿no? Puesto que hemos recibido un reino inconmovible, estimemos esta gracia, porque se nos ha sido dado por gracia, por la gracia de Dios. Y mediante ella, mediante esta gracia que hemos recibido, dice, sirvamos a Dios agradándole o rindamos culto agradable a Dios. Rindamos culto agradable a Dios con temor y temblor, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y bueno, no podía evitar ver la conexión, creo más que evidente, que tenemos con cómo sirvieron Nadab y Abiú, que no tuvieron temor, no tuvieron temblor, no tuvieron los requisitos, no buscaron rendir culto que fuese agradable a Dios. Buscaron lo que era agradable para ellos, ¿no? Entonces, cuando sirvamos a Dios, cuando busquemos hacer su voluntad, busquemos agradarle. Y no hay otra forma de agradarle que haciendo conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, sin salirnos ni a derecha ni a izquierda,
y, como no puede ser de otra manera, habiendo nacido de nuevo. Porque de vuelta, Abiú, mi padre es él. ¿Quién es tu padre? Para que tu padre sea Dios, tienes que haber nacido de nuevo, haber nacido del agua y del espíritu. Es entonces que recibimos la adopción como hijos y por tanto como herederos. Solo cuando hay este proceso por medio de la fe en Yeshua, por medio de la fe en Jesús, es que podemos empezar a servir y hacerlo de forma agradable a Él.